esta temporada de diciembre es una temporada muy especial, muy importante porque estamos en nuestras iglesias, aquí en el seminario también, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Pues sabemos que quizás no fue exactamente el 25 de diciembre, hay muchas indicaciones que fue antes de esto, pero hace un poco más de 2000 años atrás, Cristo nació, la Biblia dice, y vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Es una historia, el nacimiento de Cristo, no de solo un bebé que nació y puesto en un pesebre, nació en un lugar donde no había lugar para él, en el hotel, pero él nació para traernos la salvación. Y la salvación de Cristo incluye muchas facetas en cuanto a la obra de Cristo. Incluye la redención, Él derramando su sangre por nosotros. Incluye la justificación en cual nosotros tenemos paz con Dios, dice la palabra de Dios. Incluye la reconciliación, nosotros siendo hechos uno en Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. E incluye también la justicia, donde nosotros hemos recibido, cambiado nuestra injusticia por la justicia de Cristo. Es decir, que Cristo nos dio su justicia por nuestra justicia, porque sobre Él fue cargado todos nuestros pecados. Pero también incluye una obra que Cristo comenzó en nuestros corazones el día que Él nos salvó. Y es lo que llamamos la santificación según la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 7, que es un libro un poco difícil de entender al leerlo a la vista, pero yo creo que aquí encontramos unas verdades muy importantes con respecto a la santificación. Y vemos en la palabra de Dios, Pablo hablando desde el versículo 28 al 19, finalizando el capítulo, él dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, aquí vemos su deseo para hacer y vivir una vida santa, una vida santificada en Cristo Jesús. Luego dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hago, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces él no hace lo que quiere, no sigue la santificación que él quiere, porque el mal está en él y él hace lo que no quiere. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí nos demuestran las dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa del hombre viejo, la naturaleza del espíritu, el espíritu morando en nosotros, de cual debemos vestirnos cada día. Y luego en el versículo 21, así que queriendo, el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces Dios desea la santificación para nosotros. En la palabra de Dios, en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la Biblia dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación o de la mundanalidad o de la injusticia. Entonces, para entender la santificación de que Pablo está hablando, hay que entender que los versículos del 7 al 25, esos no son tanto en el sentido enseñando la doctrina, pero son autobiográficos y de la experiencia de Pablo después de su conversión a Dios. La Biblia nos enseña que hay tres formas de santificación. La palabra santificación viene de la palabra santo o santidad, que significa poner aparte. Entonces somos
puesto aparte cuando recibimos a Cristo por la sangre de Cristo. Es Cristo Jesús que nos da la santificación. Nos pone aparte del pecado porque nos ha redimido del pecado y nos pone aparte a Dios porque hemos sido reconciliados con Dios. La Biblia nos enseña, hay dos clases de santificación. La santificación instantánea, que es simultáneo con la salvación. Es decir, el momento que recibimos a Cristo, ya somos santos, ya somos santificados, ya hemos estado, ya estamos puesto aparte del pecado, de la condenación del pecado, y puesto aparte del pecado, y puesto aparte para vivir para Cristo. Hay santificación pasada en el momento que nosotros recibimos a Cristo, pero hay santificación progresiva. Todavía no hemos recibido nuestro cuerpo glorificado. El Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo corruptible, y lo hace santo para que Él viva en nosotros. Pero la cosa es que al ser santificado comienza la acción de santificación. Ya hemos sido santificados, apartados de la condenación, apartados del pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo ya. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas, pero todavía necesitamos es una santidad o santificación progresiva, porque Dios está continuamente conformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, para entenderlo, las lecciones aquí de Pablo, desde el versículo 7 al 25, nos habla de la santificación en la vida de Pablo. Él dice, el pecado que mora en mí me ha engañado. Y cuando quiero hacer el bien, el pecado que mora en mí me engaña y yo hago lo que no quiero. La experiencia religiosa de Pablo tuvo lugar en tres fables notablemente distinguidas, como Scofield los redacta. Primero, bajo la ley, él fue un judío piadoso. Aquí estamos mirando su vida antes de que él fuera salvo, antes de que él fuera librado de la condenación y hecho un hijo de Dios por fe en Cristo Jesús. Y bajo la ley, él vivía como un judío piadoso, un judío santo, apegado a la ley. Por sus declaraciones explícitas en otras partes de la Escritura, resulta claro que en el pasaje aquí del 7 al 25, él nos refiere a ese periodo cuando él vivía bajo la ley. En ese momento, él se consideraba, según Filipenses 3:6, él se había considerado habiendo cumplido la ley. En el libro de Hechos 23:1, notamos que él había considerado que él había vivido con toda buena conciencia. Así él vivía bajo la ley, claro. Engañado porque nadie hace el bien, que no peca, y nadie puede guardar la ley en todo aspecto, y el que no guarda la ley en todo punto es culpable de toda la ley, dice la palabra. Pero Pablo no entendía, y aquí en este pasaje él no está haciendo referencia a esto. Segundo, con su conversión llegó nueva luz sobre la ley en sí mismo. Ahora la percibía como algo espiritual. Bajo la ley, él no percibía la ley como algo espiritual. Él ahora se daba cuenta de que no había guardado la ley, sino que por la ley él había sido condenado. Supuestamente él vivía, pero el mandamiento había venido en Romanos 7:9 y Pablo había muerto. No se nos dice cuándo el apóstol Pablo pasó por la experiencia de Romanos 7, del 7 al 25. Quizás fue durante los días de la ceguera física en Damasco, Hechos 9:9, o tal vez en Arabia, cuando él salió para recibir las
revelaciones de Dios en Gálatas 1:17. Pero es la experiencia de un hombre redimido que continúa actuando como si estuviera bajo la ley. Así era el principio de la vida cristiana de Pablo, porque él no entendía todo aspecto de la ley. Por eso pasó como 3 años en Arabia. Entonces él vivía como si estuviera bajo la ley, pero sin estar totalmente consciente del poder libertador del Espíritu Santo. Y aquí podemos comparar Romanos capítulo 8, versículo 23, que dice, y no solo ellos, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y es el proceso que la santificación es el proceso que nos lleva hasta este punto. No a base de nuestra santificación, sino a base de Cristo, la obra que Él nos, y la salvación que nos ha otorgado. Entonces, número 3, en la tercera, el tercer lugar donde Él, su experiencia religiosa es notablemente distinguida con las grandes revelaciones que más tarde se hallan expresadas en Gálatas y Romanos. La experiencia del apóstol Pablo entró en la tercera fase. Ahora él sabía que había muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Versículo 4 nos enseña esto en Romanos 7. Y en el poder del Espíritu Pablo había sido librado de la ley del pecado de la muerte, según capítulo 8, versículo 2, que dice de esta manera. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del pecado, de la muerte, ya no tiene soberanía sobre nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Mientras tanto, los justos requisitos de la ley se cumplían en él, no por él, al tiempo que él andaba en el Espíritu, según el versículo 4 que la Biblia dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces, es por eso hay que entender la experiencia de Pablo en esas 3 fases y lo que la Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios siendo no solamente que seamos salvos y justificados, pero que seamos santificados. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la maldad. Y como él dice, el fundamento de Dios está seguro. Dios sabe los que son de él, y entonces y el que es de él ya no practica el pecado. Entonces, ¿cuál es la necesidad? De la santificación. Pablo dice en el versículo 4 de Romanos 7 de esta manera, que la ley nos lleva a la muerte por medio del pecado. Entonces la necesidad se encuentra en una sola palabra, el pecado. Y nota en el versículo 7 que hace el pecado. El pecado domina sobre nosotros. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero ya no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarais. Y luego en el versículo 17 del mismo capítulo, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero una persona dice, entonces porque soy culpable del pecado y porque tengo que confesarlo. La cosa es que hay que dar rienda al Espíritu Santo y Dios quiere que seas conformado. Y en este cuerpo del pecado y de la carne corruptible, mortal, nunca seremos perfectos. Por eso la Biblia nos habla de aquel día cuando nuestro cuerpo será adoptado para ser glorificado junto con Cristo Jesús. Entonces el pecado domina en nuestra vida. Por eso no tenemos que ir a la escuela para aprender cómo pecar. El niño sabe pecar. El niño ya llega a la conciencia de saber que no hace bien y no obedece a sus papás y no obedece a Dios, que algo le hace falta en su propio ser por causa del pecado. Entonces el pecado domina
en nosotros según la palabra de Dios. Y nota en el versículo 8 el poder destructivo del pecado. Estamos hablando de la necesidad. El pecado es el problema. Y luego el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado tiene poder destructivo en nuestras vidas. Cuando nosotros rendimos nuestros miembros al pecado, es porque estamos dominados por el pecado, y luego el pecado nos ata, nos amarra, y luego nos sujeta a su voluntad, y las concupiscencias de nuestra carne ya toman efecto, y luego el pecado tiene una destrucción progresivo en nuestra vida si entramos en cosas que contaminan el templo de Dios, nuestro cuerpo, y entonces finalmente resulta en la muerte mortal de nuestros cuerpos. La Biblia nos enseña en el versículo 9 que el pecado es mortal. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Adán y Eva sufrieron primero la muerte espiritual cuando desobedecieron a Dios, y luego sufrieron la muerte mortal de su cuerpo, porque el cuerpo es hecho para vivir, el espíritu está hecho para vivir para siempre, y ellos siendo redimidos entonces ahora reciben la glorificación de su cuerpo. Entonces el pecado es el problema, nos domina, tiene poder destructivo en nuestras vidas, es fatal finalmente y es sin excepción. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo decía en el capítulo 2 de Romanos, con respecto al juicio de Dios, con respecto al poder del pecado, no hay acepción de personas. Entonces, como no hay acepción de personas delante de Dios en cuanto a su juicio, tampoco hay acepción en cuanto al pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y todos no logramos ser redimidos antes, sufriremos la consecuencia fatal del pecado, la muerte eterna. Pero nota en el versículo 11, el pecado es el problema porque el pecado busca oportunidad, como la Biblia dice en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por él me mató. Entonces el diablo es Satanás, el autor del pecado, el que trajo el pecado al universo y finalmente a esta tierra por engañar a Eva y Adán. Entonces él anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué crees que hay tanta pornografía? Esa es oportunidad del pecado, engañar la mente para alimentar nuestros apetitos, nuestras concupiscencias. Entonces el pecado resulta en la muerte, busca oportunidad para dominarnos aún más, y está opuesto a la ley. La ley es espiritual. El pecado viene de la carne, y la carne no agrada a Dios. Y también en la ley, el pecado por la ley es hecho sobremanera pecaminoso. Por eso Pablo hablaba de que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por eso él dijo, sin la ley no habría conocido el pecado, etcétera, porque por la ley el pecado es hecho sobremanera pecaminosa. Entonces, la necesidad de la santificación para que tengamos unas vidas que manifiesten la nueva vida que tenemos en Cristo y se vaya muriendo poco a poco la vida antigua en la carne, es el pecado que mora en nuestros miembros. Ahora, notamos desde el versículo 14 al 19 que el pecado es obra de la carne. La obra que produce cuando nosotros vivimos bajo la ley, vivimos en la carne, aunque la ley es carnal, es espiritual, estamos dando rienda
a la carne. Versículo 14 dice de esta manera. Noten lo que dice el versículo 14. Cuando intentamos en la carne cumplir la ley espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El hombre natural no percibe, según 1 Corintios 2:14, las cosas de Dios, porque para él son locura y deben de discernirse por espiritual, porque son espiritualmente discernidas. Entonces, cuando el hombre intenta vivir una vida buena delante de Dios, su carne domina. Y entonces, y no cumplimos ni la ley de Dios y no cumplimos ni la ley de la conciencia en nuestra mente que encontramos en Romanos capítulo 1, ni la ley escrita en nuestros miembros por Dios por haber sido creado por Él. Entonces, intentando cumplir la ley espiritual, estamos obrando, trabajando en la carne. Además, esto la Biblia nos enseña que al intentar cumplir la ley espiritual mediante nuestros propios esfuerzos, no vamos a entender lo que hacemos, según el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Yo recuerdo cuando yo fui salvo en agosto de 1962. Yo no entendí todo, pero algo diferente había sucedido a mi ser, a mi espíritu. Yo veía cosas que antes yo hacía que no me parecen pecaminosas ni muy malas. Ahora las aborrecían. Y Pablo está explicando esto. Porque cuando Cristo entra en nosotros somos su templo. Y el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye y nos corrige y nos enseña las cosas que no le agradan a Él. Somos criaturas de Dios, hechos por Dios. Y al entrar el Espíritu Santo se ha revivido nuestro espíritu que perdimos en el huerto de Edén. Entonces, no entendemos lo que hacemos. No cumplimos la ley espiritual por trabajar en la carne y hacemos lo que no queremos. A veces en el versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, aprueba que la ley es buena. Entonces, queremos hacer bien como cristianos. Queremos vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas apartadas del pecado, vidas que obedecen a Dios, vidas que se conformen a la imagen de Cristo. Pero cuando vivimos en la carne, la ley de la carne, la ley de Dios en la carne, bajo la ley mosaica de Moisés, la ley de la conciencia, nos dice que es bueno, que es malo, pero no tiene poder para ayudarnos a hacer lo que no queremos. Hacer lo que queremos en lugar de hacer lo que nos queremos. Cuando nosotros vivimos en la carne nos controla. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado o las concupiscencias, la debilidad de mi carne que me está llevando adelante en el pecado. Y además esto, en nuestra carne no mora el bien. La Biblia dijo en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces no mora el bien. La Biblia dice que cuando Dios miró a la humanidad antediluviana, Él miró y vio que todo pensamiento del hombre era continuamente hacer el mal y no había bien en él. La Biblia dice, perverso es el corazón y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Según Jeremías 17:9. Y Pablo nos recuerda en el libro de Romanos capítulo 2, en el capítulo 3, que no hay quien que busque a Dios, no hay quien que haga el bien. Y finalmente culminando, resumiendo todos los pecados del hombre, la desafianza, la rebeldía del hombre, él dijo, el hombre por su pecado está destituido de la gloria de Dios. Por eso la salvación tiene que ser un don de Dios, no mora el bien. Y la Biblia dice, a todo lo que hacemos en la carne, aunque sea un acto bueno para con los demás, la Biblia dice que es malo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. La Biblia dice que
en todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces la carne no obra el bien, obra el mal, quebranta la ley espiritual, no entendemos lo que hacemos lo que no queremos, nos controla, no mora el bien en nuestro ser, y todo lo que hacemos es solamente inclinado hacia el mal. El Espíritu Santo tiene que tener control. Entonces el camino de la santificación se encuentra en los versículos del 20 al 25. Noten primeramente, si vamos a vencer nuestro ser viejo, si vamos a vencer el pecado en nuestras vidas, primeramente tenemos que entender que nuestra depravidad, en el versículo 20, él dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si vivimos en la carne, debemos entender que no mora nada bien en nosotros. No hay una chispa de bien en nuestro ser mortal. Estamos totalmente muertos en el pecado, en nuestro ser mortal, totalmente depravados, destituidos de la gloria de Dios, incapaces de hacer las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice, si Dios no os trajere, no podréis venir a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Por eso el Espíritu Santo tiene que trabajar en todas las vidas para que el hombre venga a Cristo. El hombre, al ser atraído por el Espíritu, puede escoger recibir a Cristo o rechazarlo. Pero la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo ha aparecido a todo hombre para la salvación. Segundo, tenemos que fijarnos que dentro de nosotros hay una lucha interna, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. La ley está en nuestros miembros, que el mal está en mí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos recuerda por medio de un versículo cuando somos tentados por Satanás a hacer algo mal, echar un vistazo mal, a hacer un pensamiento mal? Entonces el Espíritu Santo nos reprende en nuestras mentes. Y nosotros decimos, esto no está bien, queremos hacer lo bueno. Hay una lucha continua en nuestro ser. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo corruptible, un cuerpo que va a ser de que vamos a despojarnos un día cuando Cristo venga y nos glorifica. Y hay una lucha entre el Espíritu y nuestra carne todo el tiempo. Tercero, en el versículo 22, tenemos que comenzar a deleitarnos en Dios. No solamente fijarnos en nuestra depravidad, es reconocer nuestra necesidad. Fijarnos en la lucha interna, reconocer que si no Dios hace algo en nosotros, vamos a ser vencidos por el pecado. Pero para vencer el pecado, hay que comenzar deleitándonos en la ley, deleitándonos en la palabra de Dios, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y esto podemos hacer aunque estamos viviendo en nuestro cuerpo corruptible, lleno de concupiscencias, lleno de la sensualidad, lleno de cosas que no son Dios. Podemos deleitarnos en la ley de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Salmo, en Salmo 1, la Biblia dice estas palabras cuando habla de la ley de Dios, sino en la ley de Dios está su delicia, se deleita en su ley, medita de día y de noche. Será como árbol plantado a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces la ley es no solamente lo que nos hace sabio para la salvación, pero la ley es útil para que nosotros hagamos toda buena obra delante de Dios, según 2 Timoteo capítulo 4 versículos 14 en adelante. Y también el versículo 23 de nuestro capítulo dice esto: no solamente debemos deleitarnos en la ley de Dios, pero no debemos nunca bajar nuestra guarda
guardia, porque la ley del pecado siempre está presente en nosotros. Hay que deleitarnos en la ley de Dios, llenar nuestro ser. El pecado, la palabra de Dios nos puede vencer y nos puede apartar del pecado, porque la palabra de Dios trae poder en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero nunca baje la guardia. En el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. El momento débil, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios. Señor, dame fuerza, volver nuestra cara a la palabra de Dios, volver nuestro amor hacia Dios, desviar nuestros ojos, nuestro corazón de las cosas que no debemos hacer. Entonces, no bajes la guardia, porque el pecado es engañoso. Deleítate en la ley de Dios. Y número 5, desea ser librado de la ley del pecado. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Pablo decía, el vivir para mí es Cristo, el morir es ganancia. Ese es el deseo de una persona que desea ser librado. Muchos dicen, pues ahora que somos salvos, esto significa que podemos hacer todo lo que queramos y pecar todo lo que queremos. La diferencia entre un cristiano, uno que es verdaderamente salvo, y uno que no es salvo, el cristiano no quiere pecar. Y el hombre que peca, peca porque quiere pecar. El hombre pecaminoso, inconverso, peca porque quiere pecar. Él no sabe otra cosa. El Espíritu Santo no mora en él. Entonces hay que desear ser librado, como Pablo. Líbrame. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Y luego hay que alimentar al Espíritu, según el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En 2 Timoteo, capítulo 4, la Biblia nos enseña estas palabras acerca de nosotros. Él dice en el versículo 15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en que es en Cristo Jesús. Sin la palabra de Dios no podemos venir a Cristo. No tenemos suficiente conocimiento, no sabemos quién es el Salvador, no sabemos cómo Él nos salva, y no podemos saber cómo depositar nuestra fe en Él. Entonces, luego Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos enseña qué debemos hacer, lo que es correcto, para redarguir. Nos enseña lo que no debemos hacer y cómo podemos escapar la trampa del diablo en nuestras vidas. Nos enseña lo que es incorrecto. Nos enseña la corrección. Cómo podemos rectificar las cosas que están malas en nuestras vidas. Primera de Juan nos habla de andar en la luz, pero si no andamos en la luz, pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces, así Él nos enseña cómo podemos alimentar al Espíritu Santo por la palabra de Dios. Y luego Él dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, instruido en la justicia de Dios. Y luego hay que andar en el Espíritu Santo. Versículo 25 del libro de Romanos dice estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces hay que alimentar el Espíritu en el versículo 25, pero 25 también dice, hay que andar en el Espíritu. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, es decir, andar. En Efesios capítulo 5 la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Andar en el Espíritu. El capítulo comienza con andar en amor, andar en Cristo, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es dejar
que Cristo controle tu espíritu, que Cristo controla tu vida. Por eso usa la analogía de un hombre embriagado cuando él dice, y no os embriaguéis con vino, con las cosas del mundo, sino seáis embriagados con el Espíritu, es decir, saturados de la palabra de Dios, completamente entregados a Cristo Jesús, y entonces luego encaminándose en los caminos de Dios. Entonces la santificación es por medio de la sangre de Cristo, y apartándonos del pecado, de la condenación, y apartándonos para vivir una vida que es para Dios. Pero para tener esta vida de santificación, hay que conocer a Cristo como tu Salvador. Y si no le conoces como tu Salvador, lo puedes conocer hoy. Por simplemente mirar a Él y admitirle que tú eres un pecador perdido, incapaz de salvarte, y que tú crees en tu corazón que Él vino y murió en la cruz, que toda la obra que Él hizo, su muerte en la cruz, su sangre que derramó, la resurrección, Él lo hizo para que tú seas salvo. Y como el ladrón en la cruz dijo a él en aquel día cuando él moría y Cristo estaba muriendo a su lado, él miró al Señor y dijo, Señor, recuérdame cuando tú entres en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el cielo. Entonces, si tú recibes a Cristo, le invocas y lo recibes como tu Salvador, entonces Él te salvará. Todo aquel que me invocare, que me pide, será salvo, dice la palabra de Dios. Entonces, si eres cristiano, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Podrán otros ver la vida de Cristo en ti? Si no, entonces, ¿por qué no vienes con Dios y le dices, Señor, perdóname y dame el poder y líbrame de este cuerpo de muerte y dame de nuevo para vivir para ti en esta vida y demostrar mi fe en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos hoy y que Dios les bendiga y hasta la